El Ayuntamiento de Burgos elabora el plan de movilidad de la ciudad, dentro de él pendientes también del plan de accesibilidad y de aportaciones que hayan podido realizar agrupaciones y colectivos durante las últimas semanas a ese borrador, en el caso de poder recopilar sobre todo aquellas aportaciones que puedan incluirse en el documento definitivo. Uno de esos colectivos ha sido Burgos con Bici, que ha presentado también una serie de argumentos a la hora de analizar sobre todo lo que está sucediendo en cuanto a lo que a ellos les toca de cerca, que es el carril bici y la situación de los ciclistas en nuestra ciudad. Para entender mejor estas reivindicaciones y estas peticiones, lo mejor es que vayamos paso a paso y viendo cada uno de estos gráficos en los que se recogen esas propuestas y además en los que se especifican y aclaran varios conceptos que yo creo que es importante tener en cuenta a la hora de referirse a una vía u otra o a la hora de poder disipar dudas en torno a estas cuestiones. Vamos a ir viéndolo. Porque como decimos, ese plan de ciclabilidad para Burgos, que es lo que ha presentado este colectivo de la asociación Burgos con Bici, tiene un objetivo claro, que es mejorar la movilidad y la ciclabilidad urbana. Todo ello dentro de un momento crucial en el que se acaba de presentar, insisto, ese borrador del plan de accesibilidad de la ciudad y en el momento en el que se está elaborando ese plan de movilidad urbana sostenible. El objetivo es la creación, dicen, de 100 kilómetros de vías ciclistas para su uso, y aquí yo creo que habría que aclarar precisamente a qué se refieren con vías ciclistas o con esta propuesta desde Burgos con Bici, porque una vía ciclista es toda vía de uso para ciclistas que bien sea compartida por otros vehículos o modalidades o bien sea específica para los ciclistas. Los expertos recomiendan que tenga un ancho variable entre el 1,20 m y el 1,50 m de anchura si son unidireccionales y 2,20 m a 2,50 m en el caso de que sean bidireccionales. Vamos a ver esas propuestas porque el objetivo de Burgos con Bici es que sea una red urbana coherente, dicen, en todo el término municipal y precisamente por ello proponen estas acciones. Por ejemplo, aceras con bici. Tenemos que decir que una acera con bici es una vía ciclista construida sobre una acera y a la misma cota que está y diferenciada por elementos de diseño, color, tipo de pavimento, marcas horizontales. Lo más habitual en Burgos, dicen, es este tipo de vía. Ejemplo, acera bici en el Paseo del Espoloncillo, la acera bici en la Avenida de la Paz o en la Avenida de Cantabria. ¿Por qué es importante aclarar estos términos? Bueno, pues porque ellos insisten en que las deficiencias apreciadas dentro de esta acera bici es que tiene una circulación peligrosa, además presenta mal estado en muchos lugares, hay peatones y además también hay vehículos con el consiguiente riesgo que esto puede ocasionar. Por ello, ¿qué piden desde Burgos con Bici? Pues carriles bici y pistas bici. Vamos a aclarar que un carril bici en este caso es una vía ciclista exclusiva para bicicletas, construida en cota de calzada y separada de esta por el resto de vías de elemento y diseño, firme, pintura, bordillo y por la ubicación al otro lado de la cuneta o en la mediana de un bulevar. Ejemplo en Burgos, pues el carril bici del bulevar del Ferrocarril. Es un carril bici segregado, un carril bici trazado en la calzada, pero protegido del resto de la circulación mediante un murete, volardos o bandas con relieves. Ejemplos en Burgos, bueno, pues el carril bici que va desde la barriada de Ayagua hasta el polígono de Villalonqueja o el carril bici que va desde la avenida de Palencia hasta la gasolinera o el puente Malatos. La pista con bici, pues tenemos que decir que es una vía ciclista segregada del tráfico motorizado, con trazado independiente de las carreteras. Si está en cota de acera, tiene una separación física del espacio peatonal y los ejemplos que en nuestra ciudad podemos encontrar son los del Parque Lineal del Vena, los de Fuentes Blancas, la pista bici de la Glorieta de Juan Gil o el polígono de Villalonquejar en dirección a Quintana Dueñas, también la calle Santa Bárbara. Vemos que las características son las que tenemos en imágenes en estos momentos, exclusivos para bicis, dotan de una mayor seguridad, no tiene presencia ni de vehículos ni de peatones. Nuevas formas de movilidad. La vía ciclista es la propuesta, una de las propuestas y una de las una de las aclaraciones que pretenden meter dentro del documento desde la Asociación Burgos con Bici. Toda vía para uso de ciclistas y, como ya adelantábamos antes, en el caso de que solo tenga una dirección con una anchura de vía entre el 1,20 m y el 1,50 m, en el caso de que ésta sea bidireccional entre 2,20 y 2,50
ya sea compartida o específica, y además con 13 modalidades. Son algunas de las propuestas que aglutina ese documento, ese catálogo de propuestas que ha recogido la Asociación Burgos con Bici, pero es que hay que seguir aclarando términos y hay que seguir también especificando algunas de esas propuestas. Así que seguimos viendo también estas propuestas de la asociación para centrarnos en el carril bici, en este caso destinado al uso preferente de ciclistas, que como decíamos, bueno, pues tiene una vía exclusiva para bicicletas en cota de la calzada, separada del resto de vías, una señalización en el firme, pintura, bordillo. El ejemplo de Burgos es el Boulevard. El carril bici, lo vemos ahí, es un ejemplo del plan de ciclabilidad para Burgos y un ejemplo, en este caso, de otra ciudad, de cómo está diseñado. Y avanzamos hacia el carril bici sesgado, que es al que antes hacíamos también alusión, exclusivo para bicis, con un trazado en la calzada, separado por volardos, señalización en firme, ejemplo en Burgos, en la barriada Yagüe. Este sería ese ejemplo, lo vemos claramente diferenciado del resto de la calzada, con bordillos en este caso, aquí en un extremo, pero bien puede ubicarse en cualquier otro lugar de la vía, siempre y cuando esté delimitado y separado. La pista bici es esa vía ciclista segregada al tráfico motorizado, con trazado independiente de las carreteras, y está en cota de acera, tiene una separación física de espacio además peatonal. Ejemplos en Burgos, lo decíamos, el Parque Línea del Vena, Fuentes Blancas o la glorieta o ese trazado, ¿no? Mejor dicho, hasta la calle Santa Bárbara. Vía exclusiva para bici, segregada al tráfico, trazado independiente y una separación física de zona peatonal. Lo vemos ahora mismo en imágenes. Este sería el ejemplo de esto que estamos comentando hace tan solo unos instantes, y avanzamos a conocer la última modalidad, que sería esa acera bici, que dicen que es la más habitual en Burgos, construida sobre acera, diferenciada en color, pavimento y pintura, la que podemos encontrar tanto en la Avenida de la Paz como en la Avenida de Cantabria, por ejemplo. Vemos esa fotografía de un ejemplo de esa definición, que como podremos ver y como podremos entender, pues es prácticamente la que se desarrolla en nuestra ciudad en diferentes arterias. Modalidades dentro de ese plan de ciclabilidad para Burgos. Pues la senda ciclable. Tenemos que decir que son vías para peatones y bicicletas segregadas al tráfico motorizado y que discurren por espacios abiertos, parques, jardines, bosques. Un tipo de senda ciclable son las vías verdes. La vía verde, la vía natural, la exenta de vehículos de motor. Pensada y diseñada para el uso de caminantes, ciclistas o personas a caballo, ocasionalmente compartida por motocicletas y muy raramente suertes de paso agrícola con otros vehículos a motor. El ejemplo en Burgos, en la vía verde Santander Mediterráneo. Se dan esas circunstancias, vía para peatones y bicis, segregada al tráfico motorizado, espacios abiertos, la vía verde de nuestra ciudad. Vemos un ejemplo claro, pero también lo vemos quien haya discurrido, ¿no?, por ese entorno del Parque Europa en dirección Cardeña-Dijo, pues es el ejemplo, ¿no?, del ejemplo que podemos tener en nuestra ciudad y además de reciente intervención. Una vía verde es otra de las propuestas que recoge precisamente la Asociación Burgos con Bici dentro de ese decálogo, una vía natural exenta de vehículos, peatones, ciclistas, personas a caballo, ocasionalmente motos y vehículos agrícolas. En Burgos, la vía verde Santander Mediterráneo. Es este el ejemplo de la vía verde que decíamos anteriormente. Santander Mediterráneo, nos acercamos a la ciclocalle, que es otro de esos términos que está muy en boga, muy en uso, y que en este caso tiene que ver con el uso compartido de distintos vehículos de un solo carril y con referencia para bicicletas, señalizado con una velocidad máxima de 30 km por hora. El ejemplo en Burgos no existe, son calles proporcionadas para ello, que podrían ser la calle Santander o la calle del Carmen. Tenemos que decir que estas son propuestas de algunos grupos municipales, también hemos escuchado hablar de estas ciclocalles. Vamos a ver también ese ejemplo de lo que podría ser una ciclocalle y de cómo se podría trasladar al caso de la capital burgalesa, por ejemplo, en el Carmen o en la calle Santander. Y otro término que estamos escuchando últimamente mucho es el ciclocarril,
que tenemos que decir que está destinado al uso preferente de ciclistas dentro de una calle o avenida de más de un carril por sentido y señalizado con una velocidad máxima de 30 km por hora. En Burgos tampoco tenemos ejemplos, también se está hablando de ello y tenemos que decir que son calles propicias para ello, para implantarlo, pues la avenida Cantabria o la calle Vitoria. Esto sería un ciclocarril que podría implantarse perfectamente en nuestra ciudad, en alguna de estas vías a las que hacíamos referencia. Hablamos también de calle residencial, que es otro de los términos que se recoge dentro de esas propuestas de Burgos con Bici y que además con las que se pretende diferenciar toda esta cuestión. La calle residencial tenemos que decir que es en la que en toda plataforma los peatones tienen prioridad frente a los vehículos. La velocidad máxima no podrá exceder nunca los 20 km por hora, señalizada mediante una señal de S28 y el ejemplo en Burgos es la calle Santa Dorotea. Esto no es la calle Santa Dorotea, pero podría serlo perfectamente porque es uno de esos ejemplos, ¿no? El extrapolable a nuestra ciudad. Tenemos que hablar también de los itinerarios ciclistas. Son trayectos urbanos que transcurren por calles destinadas a bicis, principalmente también peatonales, pero en el que se permite el uso de la bicicleta en determinadas condiciones de circulación. Es un concepto que manejó la Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Burgos en la nunca aprobada ordenanza de movilidad y hay que decir que entendemos que la solución al ayuntamiento es la permeabilidad del casco histórico. El ejemplo en Burgos, el espacio pegado al muro del río en el Paseo del Espolón, un tramo ciclista del Paseo de Atapuerca también o frente al Museo de la Evolución Humana, ese espacio que se circunscribe. Lo vemos en imágenes precisamente como es ese espacio al que hace referencia este término. Y avanzamos para acercarnos al peatón ciclista. Tenemos que decir que esta senda de vehículos a motor, restringido el acceso a horarios, preferencia para los peatones en este caso, y en Burgos, pues de este ejemplo tenemos que decir que no tenemos ninguna, pero en cualquier caso debería estar señalizada como estamos viendo en estos momentos en imágenes. Y hablamos de la circulación a contramano, que hay que decir que en calles de sentido único es circular en la dirección opuesta a la de la vía. La solución es muy socorrida en varios países europeos. Con ella se da coherencia a la red de vías ciclistas de la ciudad. En Burgos no hay. Está regulado, señalizado y aceptado en varias ciudades españolas, con lo cual, si se implantase, pues tendríamos que decir que en Burgos no sería pionero en este sentido, sino que se podría también extrapolar el concepto que se utiliza en otras ciudades. Y el carril bus. Aquí tenemos que decir que el carril bus bici es por el que circulan simultáneamente los ciclistas y los autobuses urbanos, estando situado en la margen derecha de la calzada, ya sea en una vía de doble sentido de circulación o en una vía de sentido único a contracorriente. La anchura mínima recomendada, lo vemos, es de 4 metros, siendo una mejor alternativa a los 4,20 o los 4,25 y una alternativa óptima los 4,5 metros, cuando ello sea posible, pero no necesariamente. Se recomienda además diferenciar de un modo flexible y no impenetrable una zona reservada para la bicicleta de entre 1 metro y 1,5 metros. Eso sí, a la derecha siempre del carril bus bici, mediante una raya simple o doble con pintura blanca o amarilla y un pavimento especial, generalmente de color rojo. En ejemplos no podemos decir que tengamos en nuestra ciudad, pero sí que se propondría desde la Asociación Burgos con Bici la calle Vitoria entre la Plaza del Rey y la Plaza del Cid. Vemos lo que sería ese ejemplo en otra ciudad extrapolable, en este caso a Burgos. Insisto en que son muchos términos, estamos intentando aclarar sobre todo algunas de estas cuestiones y vemos ahí la propuesta para Burgos con diferentes colores además, acercándonos a las diferentes propuestas que recoge la Asociación Burgos con Bici, cómo se podría extrapolar. Vías ciclistas en servicio actualmente 54,2 kilómetros, las vías ciclistas propuestas prácticamente doblarían esa cantidad hasta alcanzar los casi 100 kilómetros, en ese caso los 96,1 kilómetros. Insistimos, es propuesta de la Asociación Burgos con Bici, tramos de vías ciclistas en sentido, 78 tramos, en ciclistas propuestos 234, aumentar considerablemente estas propuestas en función de las características y hablamos de esos términos
y de esas necesidades. Es el plan en cifras, es en definitiva esas recomendaciones. Tenemos que hablar también de recomendaciones vías mínimas, porque dicen que la red de vías ciclistas de la ciudad debe responder a la planificación previa a las necesidades y recoger por lo tanto esas propuestas. También debería estar articulada por carriles o pistas, no se deberían implementar nuevas aceras bicis, todas las vías ciclistas deben estar conectadas en malla, esto es decir, que no tengamos como en la actualidad trozos disgregados o separados, fragmentados entre sí. Todas las vías ciclistas deberían tener un ancho mínimo, dicen desde Burgos con bici, de 1,5 metros. Además debe haber una solución de continuidad en los distintos tipos de vía, es decir, que cuando uno no acabe una calle se encuentre a la nada como alternativa, y en todos los cruces de vía ciclista con carretera debería implementarse además un paso ciclista. Son algunas de las propuestas, veremos cuáles, si se recogen algunas, se meten dentro de ese documento definitivo del plan de accesibilidad y movilidad de nuestra ciudad, y os lo contaremos, como no puede ser de otra forma, en Canal 54.